A continuación, hablaremos sobre el dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico se puede considerar como el conjunto de dos cargas, una negativa y otra positiva, de igual magnitud, las cuales se encuentran situadas en algún punto en el espacio, separadas por una distancia L. ¿Por qué es tan importante el estudio de los dipolos? Esto es debido a que las moléculas de tu cuerpo, así como otras muchas moléculas en la naturaleza, se comportan de carácter dipolar. Una de las más importantes para nosotros los seres humanos es el agua. La molécula del agua tiene un comportamiento dipolar, debido a que está compuesta por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Esta molécula no se encuentra cargada eléctricamente, es decir, que no posee ni carga positiva ni carga negativa. La distribución de carga de esta molécula es la encargada de producir su efecto dipolar. Esto debido a que el centro de carga positivo de la molécula se puede considerar como si se encontrara situada en medio de los dos átomos de hidrógeno, y el centro de carga negativa se podría considerar como si se encontrara ubicada en el centro del átomo de oxígeno. Entonces, nosotros podemos observar que contamos con una carga positiva por acá y una carga negativa ubicada acá. Y como la molécula de agua es eléctricamente neutra, debido a que no posee carga, entonces lo que tenemos acá es un dipolo. Este efecto hace que nuestra molécula del agua sea soluble, como por ejemplo cuando nosotros le agregamos sal. Los iones positivos del sodio se adhieren a esta parte de la molécula de agua, la parte negativa del dipolo, y ese efecto hace posible que se disuelva. Entonces los iones negativos de la sal se adhieren hacia esta otra parte de la molécula de agua, la parte positiva del dipolo. Una característica muy importante del dipolo es su momento dipolar eléctrico, que no es más que un vector que se dibuja desde la carga negativa hacia la carga positiva, siempre en esa dirección. Esto es por definición. Y este vector lo vamos a representar por la letra P. El momento dipolar eléctrico no es más que la magnitud de una de las cargas multiplicado por la distancia de separación que existe entre las dos cargas. ¿Y qué es lo importante del dipolo? Pues es saber cómo se va a comportar cuando se encuentra sumergido en un campo eléctrico uniforme. Porque, ¿qué es lo que sucede cuando contamos con un dipolo sumergido en un campo eléctrico uniforme en esta dirección? Si vemos al dipolo como un solo conjunto formado por la carga positiva y la carga negativa, que de hecho así se encuentra, la parte positiva del dipolo va a experimentar una fuerza hacia la derecha, en el mismo sentido de las líneas del campo, la cual llamaremos fuerza 1. La parte negativa del dipolo va a experimentar una fuerza hacia la izquierda, en el sentido contrario a las líneas de campo, la cual llamaremos fuerza 2. Y claramente podemos observar que la fuerza eléctrica del dipolo es cero, debido a que tienen igual magnitud, pero van en direcciones opuestas. Lo que sí va a experimentar el dipolo es un torque, es decir, que va a empezar a rotar respecto a su punto de equilibrio, al que llamaremos el punto P, el cual va a ser nuestro eje de rotación, y este punto se encuentra situado justo en L medios. Nosotros sabemos que el torque es igual a un radiovector producto cruz el vector fuerza, en donde el radiovector es la distancia radial que existe desde el eje de rotación P hacia donde se encuentra la fuerza que provoca este torque, o simplemente la magnitud del torque, que es igual a la magnitud de R, en este caso L medios, por la magnitud de la fuerza, y todo eso multiplicado por el seno del ángulo que existe entre la fuerza y el radiovector.
Para este caso, nuestro torque total será igual a la magnitud del torque debido a la fuerza 1 más la magnitud del torque debido a la fuerza 2. Entonces, la magnitud del torque debido a la fuerza 1 es igual a la distancia que existe entre la fuerza y el punto P, que es igual a L medios, por la magnitud de la fuerza debido a la carga positiva. Y todo eso multiplicado por el seno del ángulo que existe entre ellos. Para nuestro caso, el seno de teta. Sabemos que la magnitud del campo eléctrico es igual a la magnitud de la fuerza dividida la magnitud de la carga. Entonces, despejando de esta ecuación, tenemos que la magnitud de la fuerza es igual a la magnitud de la carga por la magnitud del campo eléctrico. Entonces, tenemos que la magnitud del torque debido a la fuerza 1 es igual a L medios por la magnitud de la carga por el campo por el seno del ángulo entre el radiovector y el campo, el ángulo teta. Debido a que es el producto cruz entre el radiovector y el campo eléctrico, el torque será en dirección de las agujas del reloj para la carga positiva y también para la carga negativa. Por lo tanto, tenemos que el torque debido a la fuerza 2 es igual a L medios por la magnitud de la fuerza por la magnitud del campo. Todo eso multiplicado por el seno del ángulo entre el radiovector y el campo. Entonces, tenemos que la magnitud del torque total será igual a L por la magnitud de la carga por la magnitud del campo multiplicado por el seno del ángulo que existe entre el radiovector y el campo. Entonces, un dipolo sumergido en un campo eléctrico uniforme tratará de alinearse con el campo, trata de llegar a su posición de equilibrio estable, y en esa posición el momento dipolar P está alineado con el campo eléctrico, y el momento de torsión que experimenta el dipolo es cero. Entonces, siempre que un dipolo se encuentre en un campo eléctrico, lo que va a tratar de hacer es alinearse con el campo. Si este dipolo se encuentra alineado con el campo y alteramos su posición de equilibrio, como por ejemplo lo movemos hacia arriba, provocándole un torque que lo desalinee con el campo, él va a tratar de alinearse con el campo nuevamente. Si no hay fuerzas disipativas como la fricción, el dipolo se quedará oscilando respecto a su punto de equilibrio, como podemos observar. Otra característica importante es la energía que almacena un dipolo, y esta energía no es más que el trabajo que se necesita para rotarlo cierto ángulo. Es decir, que cuando colocamos al dipolo en una posición determinada, lo movemos de un ángulo θ sub 0 a un ángulo θ sub 1, este tiene cierta energía almacenada, de tal forma que si lo dejamos libre, con esa energía almacenada va a tratar de alinearse con el campo. Y la energía de un dipolo está definida como el producto punto entre la magnitud del vector del momento dipolar eléctrico y el campo al cual está sumergido.